Bien, mis hermanos, bienvenidos a un nuevo momento de adoración a nuestro Dios, de alabanza. Uno de los temas que se han suscitado como importantes en el grupo es hablar sobre el concepto bíblico de juicio o el juicio en la Biblia. Cuando hablamos de este tema, estábamos meditando en el primer mensaje angélico que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Lo recordamos, seguro. Dice, mis hermanos, otro ángel vi volando en medio del cielo que tenía un evangelio eterno para proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, admirar a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Me gustaría recordaros, mis hermanos, que en el mensaje angélico el juicio está relacionado con la admiración y la gloria a Dios. Por lo tanto, no puede ser nunca un concepto negativo, no puede ser nunca un concepto, sino que es el gran regalo de Dios para la humanidad, para su pueblo. Es verdad que para unos será de una manera y para otros será de otra. Dice, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y esto es lo que se oye a gran voz. Sin embargo, mis hermanos, cuando hablamos de juicio en nuestro ámbito, normalmente pensamos en un juicio romano. Es decir, una autoridad en la cual le traen a un preso, como llevaron a Pablo en su época, y esa autoridad dictamina la sentencia. Pero en la Biblia, hermanos, va a aparecer de otra manera. Además, el juicio está ligado en la Biblia con la última fecha profética. Después de ese momento, nunca más habrá más fechas proféticas. Nadie podrá decir cuánto tiempo va a durar, nadie puede decir cuándo va a venir Jesús desde el punto de vista de la fecha. Hay un texto importante que me gustaría, pues, comentar con vosotros, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que os invito a que podáis leerlo en vuestra Biblia. Hay unas Biblias que dicen, por ejemplo, la Reina Valera, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Pero no solamente la Reina Valera traduce así, también lo traduce la Biblia de Jerusalén, cuando dice, hijitos míos, no os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Pero, ¿cuál sería una traducción que nos ayudaría a encontrar mejor el sentido de juicio en la Biblia? En primer lugar, hermanos, recordar, lo hemos hablado muchas veces, que en la Biblia no existe el concepto de abogado. Yo sé que me diréis como tantas veces, bueno, es que mi Biblia traduce por abogado. Es verdad, es una traducción. Lo hemos visto. Pero finalmente, hermanos, ¿qué dice? ¿Qué escribió Juan? Ese apóstol que conocía a Jesús mejor que nadie, que llegó a recostar su cabeza sobre el pecho de Jesús, que caminó con él, que comió con él. Hijitos míos, está hablando al final del primer siglo, está hablando el anciano de esas iglesias, el pastor de esas iglesias. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hemos dicho ya en muchas ocasiones que el pecado tiene que sorprender al creyente. El creyente no puede diseñar el pecado. Nos tiene que sorprender por nuestra naturaleza. Por favor, si podéis cerrar todos los micrófonos, os lo agradecería. Y si alguno peca,
Y aquí es donde tenemos la clave. Juan no escribió abogado. Juan escribió un término que solamente aparece en la literatura de Juan, que significa alguien que viene de arriba a abajo para ayudar. Lo tenéis en pantalla. Paráclito. Es decir, si traducimos literalmente el término, dice, y si alguno peca, ayudador tenemos ante el Padre. ¿Y quién es? A Jesús, el Mesías, el justo, el cual es también la propiciación de nuestros pecados. Es decir, el lugar de encuentro. Esa palabra, mis hermanos, se utilizaba para la tapa del arca. Recordáis que en la primera alianza, en el arca se hacía presente la presencia de Dios en el día de las expiaciones, es decir, precisamente en el día que nosotros llamamos juicio investigador. Por tanto, ¿quién es el que viene a ayudar? No a defender. Mis hermanos, no hay defensa para el pecador. Solo hay gracia. ¿De qué puedo ser defendido yo delante de Dios? Absolutamente de nadie. Pero sí tenemos quien nos ayuda a poder resolver nuestra situación. Es a Jesús, el Mesías, el justo. Y Él es el lugar de encuentro por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por todo el mundo. Es decir, Jesús, mis hermanos, Jesús resolvió el problema del pecado de la humanidad. Pero hablando del pecado personal, del mío, del tuyo, desde un punto de vista personal, tenemos un ayudador que es divino, no es humano, que no nos defiende, porque no puede, sino que es el lugar de encuentro por nuestros pecados. Es un tema importante. ¿Sabéis, hermanos? Cuando se habla de juicio en la Biblia, tenemos que hablar de tres momentos, es decir, un solo juicio en tres momentos. El primero comienzo en el año 1844, última fecha profética. Después de ese momento, nunca más habrá fechas proféticas. ¿Cuánto tiempo va a durar este juicio? No lo sabemos. Hasta la segunda venida de Jesús, donde empezará la segunda parte del juicio, que es el juicio de comprobación, y está dedicado solo a los impíos. Y en tercer lugar, cuando acabe el milenio, entraremos en la tercera y última fase del juicio, que es el juicio ejecutivo, es decir, el momento en el cual desciende fuego y azufre y destruye como un acto de generosidad y de amor de Dios para aquellos que no desean vivir con Él toda la eternidad. Os invito, mis hermanos, a que abráis vuestra Biblia por el libro de Daniel en el capítulo 8, donde vamos a introducirnos en lo que llamamos, por una traducción determinada, juicio investigador. Lo tenemos en el capítulo 8, versículo 13 y 14, y ahí es donde va a comenzar. Cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, del santuario del cielo, ahí empieza esa primera fase del juicio. Si queréis, hermanos, se puede poner el juicio, se puede poner la palabra posicionamiento de Dios frente al conflicto y protección para su pueblo. Dice el texto, entonces oí hablar a un santo, a otro santo preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? No pongáis sacrificio, en el original no está. El continuo, la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército será pisoteado hasta 2300 tarde mañanas y el santuario será reivindicado. Si os dais cuenta, mis hermanos,
Para nosotros este es un texto fundamental. Nosotros encontramos nuestra identidad después del chasco millerista, que como os he dicho muchas veces no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros venimos después. Nosotros nunca hemos puesto fechas. Y la Iglesia nunca pondrá fechas. La pondrán otros, pero no la Iglesia. Después de los 2300 días, que Daniel comprendió a la perfección, comienza la última fase. La última fase profética. Sin fechas, pero sí con una realidad. El santuario será reivindicado en su derecho. La Reina Valera suele traducir por justificación. El santuario será purificado, pero simplemente me gusta quedarme con el término original. El santuario será puesto en su derecho. Es decir, lo que nosotros llamamos juicio investigador es que el santuario vuelve a estar en funcionamiento después de 1260 años de profanación. No explico porque estoy hablando entre miembros que conocemos esta profecía perfectamente. ¿Qué podemos decir de esta fase del juicio? Para este juicio, mis hermanos, el libro de Daniel nos habla de que hay un libro especial, un libro en singular. Os invito a que lo abráis por el capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo. Es verdad que será un tiempo de angustia, eso lo conocemos. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Por tanto, mis hermanos, para este juicio o para este posicionamiento de Dios a favor de su pueblo, hay un libro. Un libro donde nuestro ayudador, el que trata nuestro pecado en el santuario, ese es el concepto bíblico hebreo. ¿Dónde tendríamos que buscar, mis hermanos, la base de este juicio o de este posicionamiento? Os invito a que busquéis el Levítico 16, que es donde se menciona concretamente el día de las expiaciones, el día en el cual el santuario era reivindicado en su derecho. Y fijaos qué detalle más bonito. Dice el capítulo 16 de Levítico, versículo 1 y 2, y después leeremos el 16. Dice, después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahvé, murieron. Yahvé habló a Moisés y dijo Yahvé a Moisés, habla a tu hermano Aarón, que no se entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, es decir, en el lugar santísimo, delante del propiciatorio, es decir, el lugar de encuentro que está sobre el arca, pues yo me muestro en la nube sobre el propiciatorio. Ese es, mis hermanos, el momento cruciante del posicionamiento de Dios positivo hacia su pueblo. ¿Sabes, hermano? ¿Sabes, hermana? Solo tienes que tener miedo a una cosa. A que tu pecado esté en tu vida y no en el santuario. Porque si está en tu vida, es que no has pedido perdón por él. Y entonces no habrá perdón para ese pecado. El pecado, según el juicio investigador, o lo tienes tú o lo tiene el santuario. No hay otra opción. Si mi pecado está en mí, es porque no he pedido perdón. Si está en el santuario, es porque ya no soy pecador. Porque en el santuario no se trata al ser humano, se trata al pecado. Por lo tanto, y fijaos el versículo 16 del capítulo 16 del Levítico, es el resumen de todo este día. Era el día de las expiaciones en la primera alianza y es
desde 1844 hasta la Segunda Venida, en la Nueva Alianza. Dice, así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus transgresiones y de sus pecados. Es decir, de las tres formas de pecado que aparecen en el Antiguo Testamento. El pecado involuntario, el pecado diseñado y el pecado de rebelión. No hay pecado que Jesús no pueda tratar en el santuario. Y eso nos tiene que dar fe y nos tiene que dar esperanza. Y una vez, mis hermanos, que el pecado está tratado en el santuario y Jesús te ha escrito por su vida, por su muerte, por su resurrección en el libro de la vida, ¿por qué temer nada si el problema lo ha resuelto Jesús poniéndose en manos del Padre? Pero la Biblia también nos habla del juicio de comprobación. Y también el libro de Daniel nos habla de él. Os invito a que cojáis el capítulo 7 de Daniel, donde se habla del otro juicio. El capítulo 8 nos habla del juicio investigador, que se hace solo para el pueblo de Dios una vez que el santuario ha sido reivindicado. Pero en el capítulo 7 nos habla del juicio de comprobación. Y aquí hay una variación importante. Fijaos, dice el capítulo 7 de Daniel y los versículos del 9 y 10. Entonces estuve mirando, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y cuyos cabellos eran como lana purísima. Su trono era de llama de fuego y tenía ruedas de fuego abrasador. Y un río corría y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones estaban en su presencia. Y ahora sí, ahora no es el sumo sacerdote celestial, ahora es el juez. Porque si este juicio, el primero, es un juicio semita, hebreo, ese es un juicio como nosotros lo entendemos. Y dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Veis, hermanos? Libros en plural. Tal vez hemos pasado muchas veces por encima de estos textos y no nos hemos parado lo suficiente. Para los salvos solamente hay un libro. Es el libro de la vida, cuyo protagonista es la resurrección de Jesús. Como resumen de todo su ministerio, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión al santuario celestial y su paso del lugar santo al lugar santísimo en el año 1844. Pero cuando venga la segunda venida de Jesús, nos dice lo siguiente, versículos 13 y 14 del capítulo 7 de Daniel. Proseguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. ¿Sabéis, hermanos? Jesús fue muy partidario de emplear la expresión hijo de hombre en su ministerio, porque simboliza o habla de una realidad espectacular. Cuando Jesús emplea la expresión hijo de hombre, está hablando de ser el representante de la humanidad ante Dios. Cuando habla de hijo de Dios, es el representante de Dios ante la humanidad. Por tanto, ¿de quién estamos hablando? Del que Juan dirá que es el lugar de propiciación, el lugar de encuentro por nuestros pecados. El protagonista del juicio investigador no eres tú. El protagonista es Jesús. El Jesús resucitado, con las marcas de su muerte en su cuerpo por toda la eternidad. La victoria está ganada. Solo se requiere que seamos conscientes de nuestro pecado y que la ley de Dios nos ayude a ser conscientes del pecado y pidamos la gracia salvadora de Cristo.
Y dice, llegó hasta el anciano de días, es decir, el que está sentado en el trono, y le hicieron llegar ante él. ¿Y cuál es el resultado? Cuando acaba el juicio investigador con la segunda venida de Jesús, una preciosa promesa para tu vida y para la mía. Y le fue concedido señorío, gloria, un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Yo te invito a que reflexiones en este regalo. ¿Cuál es el resultado del juicio previo a la segunda venida de Jesús? Que se reciba el reino para siempre, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Hermanos, ¿es para estar contento y feliz? Es para estar agradecidos a nuestro Dios. Pero fijaos, el juicio de comprobación y el juicio ejecutivo lo trata con muchísima atención Juan en el capítulo 20 de Apocalipsis, donde ya no se habla del juicio investigador, sino se habla del juicio de comprobación y del juicio ejecutivo finalmente. Qué triste, mis hermanos, es de que haya una corriente última entre nuestras filas, de que al final todo el mundo será salvo. Mis hermanos, si eso es así, ¿para qué un juicio? ¿Para qué un libro o unos libros? El capítulo 20 de Apocalipsis nos habla perfectamente de cuál es la situación para aquellos que en la segunda venida de Jesús no han sido sellados para la eternidad. Y sigue siendo juicio o posicionamiento de Dios. Dice el capítulo 20 de Apocalipsis y versículo 11 en adelante. Vi un gran trono blanco, igual que el que se vio en Daniel capítulo 7. Y el que estaba sentado ante él, cuyo rostro huyeron la tierra y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, en pie delante del trono, y unos libros fueron abiertos. Libros en plural. Mis hermanos, para los justos solamente hay un libro, el libro de la vida. Pero para los impíos nos muestra en palabras humanas que hay muchos libros. ¿Por qué? Porque el pecado que no está en el santuario está en la vida del ser humano. El que está en el libro de la vida ya no cuenta el pecado, cuenta la gracia de Dios para tu vida y para la mía. Y dice que vio, a Juan se le muestra en visión qué iba a pasar en ese momento, después de la venida de Jesús. Grandes y pequeños en pie delante del trono, y unos rollos fueron abiertos. Y también fue abierto otro rollo, en singular, otro libro, el cual es el libro de la vida. Ahora se le pone el nombre de libro de la vida al que fue el libro en la época de Miguel, según el capítulo 12 de Daniel. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los rollos según sus obras. Mis hermanos, en este juicio de comprobación, así le llamamos nosotros en nuestra teología, no está la vida de los justos. Nosotros somos ya los testigos, cómo Dios demostrará al universo, incluido a nosotros. No es que haga falta, pero la generosidad de Dios es así. Que los que no están salvos serán juzgados por sus obras. Mientras que los que estamos en el juicio investigador somos juzgados por la gracia infinita y misericordia divina. Esa es la diferencia, mis hermanos.
Esa es la gran diferencia. Y dice, cuando se abren los libros, donde están las obras de los impíos, y el mar entregó, Juan sigue viendo en visión, y el mar entregó a los muertos que habían en él, es decir, en los rollos. La muerte y el cementerio entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según cada uno por sus obras. Mi hermano, mi hermana, déjame que vuelva un poco al sentido fundamental del posicionamiento de Dios en la historia. Todos somos pecadores, pero no todos pasaremos por el juicio de comprobación y no todos pasaremos por el juicio ejecutivo. Si tu pecado está en el santuario, porque eres consciente de él y has pedido perdón a Dios, no te preocupes. Tenemos a alguien que viene del cielo a la tierra para ayudarnos. Lo ha dicho Juan en su evangelio. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Es decir, el juicio ejecutivo o infierno bíblico. Porque el infierno bíblico existe. El infierno cristiano no. Porque será un momento puntual, concreto, mientras dura la existencia de esos cadáveres, mientras se queman. Y nunca más volverá a haber recuerdo de ellos. Mis hermanos, qué triste es que se confunda la gracia misericordiosa de Dios con un Dios que va a obligar a vivir con él a los que no quieren vivir, según dicen los universalistas, inclusive el propio Satanás y sus ángeles. Pero eso no es bíblico, eso es un error. Un error que descompone la misericordia de Dios y que descompone el juicio de Dios. Dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, en positivo, en singular, fue lanzado al lago de fuego, es decir, el juicio ejecutivo. Mis hermanos, esta es una doctrina que solamente compartimos nosotros a partir del mensaje angélico, a partir del libro de Daniel. Yo quiero expresarte que yo me quiero quedar aquí. Y yo lucho cada día porque mi pecado cada noche se quede, como se quedaba en la historia de Israel de la primera alianza, en el interior del santuario. Cuando el sacerdote, entraba cada día, mañana y tarde, para introducir el pecado del pueblo, confesado individualmente, al interior del santuario. Y mis hermanos, cuando terminaba ese día, llamado el día de las expiaciones, lo hemos visto en Levítico 16, y el sumo sacerdote salía vivo, el pueblo tenía una fiesta. Y esa fiesta es la que tendremos nosotros, no porque seamos mejores que los demás, sino porque confesamos nuestro pecado, justamente cuando termine el primer posicionamiento histórico de Dios, que son las bodas del Cordero. Yo no sé qué sientes tú, hermano, con un mensaje como este, pero a mí llena profundamente mi vida de esperanza. Porque un cristiano triste no es un cristiano que espera, es un cristiano que vive con miedo. Y eso no debería de ser, nos parezca, mis hermanos, que pedir perdón es poca cosa. ¿Y qué es lo que nos espera? Lo sabéis. Después de todo este proceso, después de que Dios, por su amor, salve a unos y por su amor permita que el fuego consuma a otros, porque no es odio, es amor, es justicia divina.
vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Además, el texto empieza, hermanos, por una I. Es decir, cuando dice, y el que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y vi, es continuidad, es lo mismo. Y vi un cielo nuevo y una nueva tierra. La primera tierra pasó. Y el mar ya no existía como nosotros lo entendemos. Sino que cuando termine el juicio ejecutivo, descenderá la nueva Jerusalén del cielo. La tierra conectada con el universo. Podremos movernos de un sitio a otro por toda una eternidad. Y he aquí, versículo 3, y con este término, he aquí una gran voz procedente del trono. Veis que hay un elemento común en toda la serie. He aquí el lugar de encuentro de Dios con los hombres. Morará con ellos, será su Dios y Dios mismo estará con ellos. Y enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni más dolor. Todo aquello ya será historia definitiva. Yo te invito en esta mañana a que seas feliz, a que seas un cristiano comprometido con tu Salvador. No hay otra solución. Porque yo quiero estar en el posicionamiento o juicio de Dios que comenzó en el año 1844 y terminará con la segunda venida de Jesús. Porque Jesús en ese año pasó al lugar santísimo del santuario y comenzó el juicio investigador. Pero llegará un momento con la segunda venida de Jesús que terminará y comenzará el largo juicio de 1000 años para los impíos, con la comprobación, con los libros fueron abiertos, con todas los detalles que Dios puede ofrecernos. ¿En qué lugar quieres ponerte? No aceptes nunca esa falsa teología de que el amor de Dios va a llevar a todo el mundo a ser salvo. Eso no es cierto. Dios no puede coartar la libertad de negación de su obra en la vida del ser humano. No lo puede hacer. No lo hará nunca. Por eso, mis hermanos, el juicio de Dios está en 3 fases. Y esa es la invitación que yo te hago, que comparto de lo más profundo de mi corazón hacia ti. ¿Te sientes feliz con lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Eres dichoso al poder comprobar lo que Jesús hizo, está haciendo y hará justamente hasta que vuelva? Está en el santuario del cielo. Está resolviendo el pecado del pueblo de Dios ante la presencia del Padre. Y no olvides un detalle. El cielo al completo es testigo de ese acto de misericordia por aquellos que deseamos vivir junto a Dios. Mi deseo para nosotros en esta mañana es que vivamos de forma positiva la experiencia del juicio investigador. Jesús siendo el lugar de encuentro por mi pecado y por el tuyo. Y cuando Jesús vuelva, habrá una nueva tierra y habrá una nueva esperanza. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor nos ayude a vivir una experiencia positiva de esperanza, sabiendo que la batalla está ganada en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Amén.